hermanos y amigos, reciban un saludo cordial cada uno en esta hora. Estamos precisamente haciendo esta transmisión en vivo y si tienen alguna pregunta en relación al tema o repaso de nuestro estudio para esta semana, puede hacerlo al final del programa. Quisiéramos también tener la oportunidad de orar, primeramente por el personal médico que está trabajando fuertemente con esta situación de esta epidemia, esta pandemia. Queremos ver también por las familias que están en duelo. Pedimos por el mundo y que el Señor pueda protegernos, como también mostrarnos la única esperanza en Jesús. Oremos. Querido Padre y Dios, muchas gracias queremos darte por la vida, por la protección y por el privilegio que nos das a cada uno de nosotros de tomar tu santa palabra para que guíes nuestro camino. Acompáñanos con tu Espíritu en este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros hemos estudiado en el capítulo número 11 los detalles maravillosos en cuanto a la palabra de Dios. Pero hoy, que es el capítulo número 12, sería muy bueno recordar algunos aspectos importantes de nuestro estudio. Pero como una primicia queremos solamente recordarles que estamos en el 13º sábado, cuando todas nuestras iglesias a nivel mundial están depositando su ofrenda para los diferentes proyectos. En este caso tenemos a la división intereuropea, que va a ser la beneficiada. Ustedes podrán verlo al dorso del folleto de estudio. Queremos también decirles que en el capítulo número 12 es la conclusión prácticamente de todo el libro. Y es bastante difícil entrar en tantos detalles. Sin embargo, vamos a dividirlo en 6 partes. La primera es expresiones, aquel tiempo se levantará. Número 2, ¿quién es Miguel? Número 3, el tiempo de angustia. Número 4, los libros del cielo. Número 5, la resurrección. Y número 6, el tiempo de espera. Vayamos entonces al libro de Daniel, que es el libro que hace una conclusión y nos muestra la bendición precisamente en cuanto a la profecía. Viendo el capítulo número 11 como una introducción de todo esto, nos encontramos que en el capítulo 2 de Daniel aparece una estatua, una imagen metálica que presenta los reinos. Luego vemos en el capítulo número 7 a los animales, que justamente ellos son un paralelo con la estatua. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma y los 10 cuernos. Encontramos en el capítulo número 8, también tenemos ahí al carnero y al macho cabrío, que es un paralelo con Medo-Persia y Grecia. Ustedes podrán verlo. Y encontramos también aquel cuerno pequeño que es un paralelo con la cuarta bestia, que representa la Roma pagana y la Roma papal. Ahora, vayamos al primer punto. ¿Qué significan las expresiones? En aquel tiempo se levantará Miguel. La Biblia dice en el libro de Daniel, capítulo número 12, versículo 1. Dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Ahora, ¿a qué se refiere con esta expresión? El tiempo. Notemos bien de que en el libro de Daniel, capítulo 11, los versículos 40 al 45, está hablando acerca del tiempo cuando inició el trabajo difícil y duro para la iglesia y realizado por el cuerno pequeño, que tenía ojos y que tenía boca. Ahora, viendo un poco más atrás, en el capítulo 10, versículo 20 al 23, encontramos dónde nació este cuerno pequeño. Dice el versículo 20, asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. El versículo 23 dice: dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Daniel capítulo 7. Ahora, notemos entonces que este cuerno precisamente votó a 3 cuernos que fueron los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Ahora,
Podemos ahora poner una línea de tiempo y vamos a graficarlo. ¿Qué significa la expresión aquel tiempo? Aquel tiempo se refiere precisamente a 1260 años, que fue presentado también en el libro de Daniel capítulo 7, versículo 25. Noten dónde empiezan. Empiezan en el año 538, cuando este cuerno estuvo gobernando, y vivió hasta el año de 1798. ¿Cuándo fue esto? Cuando Napoleón Bonaparte le puso fin al papado. Ahora, noten qué fue lo que pasó. ¿Cuál fue lo terrible en cuanto a estos 1260 años? En primer lugar, la Roma papal se unió al Estado y finalmente la Roma papal dirigió al Estado durante 1260 años. Algo más que sucedió es que la tradición estaba sobre la Biblia. La palabra de Dios estaba en segundo plano. Además de esto, la palabra de Dios mostraba que la salvación es gratuita. Y aquí aparece ahora una salvación por obras durante este tiempo. Ahora, ¿quién lo hizo entonces? Fue una extensión de la Roma pagana que mandó o produjo lo que nosotros conocemos como la Roma papal, que está representada por aquel cuerno que votó a 3 cuernos. Muy bien, ahora, ¿qué significa la expresión se levantará? Noten bien, la Biblia dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. La expresión se levantará representa una connotación militar. Cuida, protege durante las últimas etapas del gran conflicto. También indica una escena de juicio. Miguel es el gran abogado, el Hijo del Hombre. Ahí está él, Jesús, el defensor ante el anciano de días, el Padre, y durante el juicio investigador en el tribunal celestial. Ahora, veamos entonces quién es Miguel. Ahora vamos a ver los detalles, quién es Miguel. Realmente Miguel es un título en la mayor crisis, un título donde Jesucristo realmente toma este nombre como un libertador del gran conflicto en los momentos más difíciles de la historia de este mundo. Veamos algunos títulos divinos. Primeramente vamos a ver la Biblia conoce a Jesús, obviamente, como Cristo, una palabra griega. Jesús es una forma hebrea. Luego la conocemos también como el Mesías. También se conoce como el Señor. Se conoce como el Rey de Reyes. También como el Salvador. Se conoce como el camino, pero no vamos a creer que Jesús es una carretera. Pero vamos a tomar en cuenta el símbolo. Se conoce como la roca. Y no está diciendo que es una piedra dura, insensible, sino de la fortaleza que tiene para sostener. También se conoce como la puerta, pero no son piezas de madera, con clavos ni tornillos. Se conoce también como la luz y la luz del mundo. Se conoce también como el agua que calma la sed, son las cualidades que éstas tienen. Se conoce también como el pan. Se conoce también como el cordero. Y no es que está representado o es un animal, sino más bien por la humildad. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se conoce también como el león de la tribu de Judá. Y aunque es un animal que es fiero, pero está hablando acerca de las cualidades de la fortaleza. También se conoce como el Hijo de Dios, que algunas personas lo han malinterpretado, como ven que es el Hijo de Dios, dicen, bueno, quiere decir que Jesús es creado y está subyugado al Padre como un niño. Noten bien que es un título. Ahora, otros nombres. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces la pregunta es, ¿quién es Miguel? Muy bien, ese es el nombre de batalla. Veamos cómo lo miró Nabucodonosor. En el capítulo 3, versículo 25 dice la Biblia, y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Ahora, noten bien la expresión hijo de los dioses. El nombre hijo de los dioses, si lo viéramos en la lengua aramea, es Elohim. Y en hebreo es Elohim, con la terminación con M. Estos nombres que nosotros podemos ver acá son nombres en plural. Y cuando usted los ve en nombre plural,
Entonces tiene que traducirlo como el Hijo de los Dioses. Quiere decir que este nombre representa un Dios triuno. Jesucristo permite allí, en ese momento, verse como cuando la Escritura dice así: hagamos al hombre. La expresión plural. Jesucristo es conocido allí como el Dios plural. Ahora, por tanto, es lógico que el vocablo arameo Elohim también pueda presentarse al Dios de los judíos. ¿Cómo le llamó Daniel? En el versículo 21 del capítulo 10 declara: pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Aparece el título cuando el Señor Jesucristo está en conflictos y tiene que ayudar al hombre. Noten lo que dice la Biblia en el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Ahora, noten bien que al llamarle así un hijo de hombre, no está diciendo que es un humano, es un título. Noten bien cómo ahora llama a Miguel. Y por otro lado, dice que tiene dominio eterno. Y eterno es algo que no tiene principio y no tiene fin. Así que no puede ser un ser finito. Ahora dice que nunca pasará. Y su reino nunca será destruido. ¿De quién está hablando? En el capítulo 8, versículo 11 dice: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Daniel lo describe así: cuando el cuerno pequeño atribuyó fortalezas para irse en contra de Miguel. Ahora le llama el príncipe de los ejércitos. Ahora tomen este nombre, dice los ejércitos, que él está listo no con ejércitos humanos, sino con los ejércitos o el ejército celestial. Ahora, note otro texto más, capítulo 9, versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Ahora aparece con otro título, le llama el Mesías príncipe. Ahora quiero que vayamos y leamos capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe. Ahora tiene ese título, Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Aquí está Miguel, y gloria al Señor por eso. Aquí está Jesucristo, quien realmente nuestro Salvador y nuestro libertador en los momentos mayores y más grandes de crisis en el universo y en este mundo. Veamos entonces la expresión, ¿quién es Miguel? Vamos a ir entonces a ver la parte importante en cuanto al significado de la palabra en hebreo. En hebreo es Micael, en arameo es Mija, en griego es Mijael. Ahora quiero que ustedes vean algo también, y es cuál es su significado, cuál es su traducción. ¿Quién es como Dios o semejante a Dios? Ahora, noten ustedes el nombre, su significado, lo que es tanto en hebreo como en la lengua griega. Ahora, veamos que también la literatura judía describe a Miguel como representante de Dios y lo identifica como el ángel de Yahvé o el ángel de Jehová. Ahora, ¿qué hace Miguel como libertador? Yo quiero que vayamos a la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 y 8. Y noten bien, y dice la Biblia: después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles. Ahora que aparece Miguel, está luchando. Luchan contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Él también tiene un equipo, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. En la crisis, cuando Satanás se rebeló en el cielo, quien salió adelante con el uniforme de batalla fue Miguel y sus ángeles. Noten bien también el versículo 9. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
Ahora quiero que vayamos y leamos otro texto más. En el libro de Josué capítulo 5 versículo 13, aquí aparece Miguel con su armadura, pero Josué no lo reconoce al momento. Y quiero que veamos el versículo 13. La Biblia dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Lo vio como un guerrero. Venía un gran conflicto, venía una guerra, y Josué era en este caso el comandante en jefe. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Ahora, noten ustedes la respuesta. Capítulo 5, versículo 14. Él le respondió, no más como príncipe del ejército de Jehová. Noten ustedes, el ángel de Yahvé está allí. He venido ahora como príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Yo quiero decirte una cosa. Si este es un ángel, recordemos en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, cuando Juan se le arrodilla a un ángel y el ángel le dice, yo soy consiervo como tú. Pero este acepta adoración. Y noten lo que le dijo. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Y ahora el príncipe del ejército de Jehová, Miguel, le responde a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Ahora la pregunta es, ¿quién había dado una expresión similar en el Éxodo? Cuando estaba Moisés, estaba frente a aquella zarza ardiente que no se quemaba. Dice la santa palabra que le dijo la misma expresión, quita el calzado de tus pies, porque en el lugar donde estás, santo es. Y Josué así lo hizo. Se quitó sus sandalias, como también, ¿qué fue lo que hizo? Se puso de rodillas y lo adoró. Este es Miguel. Ahora quiero decirte, Cristo vendrá con voz de arcángel. Ahora noten bien con qué voz viene él, el arcángel Miguel. Noten ustedes, en su segunda venida, dice la palabra así, en el libro de Tesalonicenses, primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel. Ahora, ¿por qué dice con voz de arcángel? ¿Por qué no dice con voz de Señor, con voz de Dios, con voz de Padre Eterno? Porque viene como un conquistador a librar una batalla y va a ganarla. Y ahora dice, y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiero decirte, mi querido amigo y hermano, que Miguel está también en este gran conflicto en la tierra. En estos momentos tan difíciles que estamos llevando nosotros, en nuestros hogares y lo que sucede en los hospitales y en las diferentes naciones de este mundo que nosotros conocemos bien por esta pandemia, recordemos que el Señor Jesucristo está librando una batalla, no solamente en dar sanidad y cuidado a pesar del conflicto del gran enemigo, pero Jesucristo también da consuelo y esperanza que saldremos victoriosos al final. Pero no solamente en esta tierra, obviamente que esperamos cielos nuevos y nueva tierra donde no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Ahora veamos desde cuándo está Miguel trabajando. Miguel se levantará en el tiempo del fin, ya lo vimos en el texto, en el año de 1798 hasta el momento cuando Cristo venga y después, en este caso, del milenio, ahí concluye la grande obra. Noten bien, ahí pusimos una marca, 2020, pusimos luego la segunda venida y luego la tierra nueva. Así que Miguel va a trabajar fuertemente durante toda esta época, pero para el tiempo del fin, mostrándonos el conocimiento del libro de Daniel, precisamente lo que hemos venido estudiando, cuando el conocimiento iba a aumentar, el conocimiento de la palabra, de las profecías, y sabiendo que Miguel tiene una grande obra para hacer con nosotros. Ahora bien, veamos esto. Número 3, siempre en tiempo de angustia, Miguel rescata. Ahora noten bien el versículo 1 de Daniel capítulo 12, y dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Noten bien que ahí presenta, no se preocupen, todos los que se hallaren escritos en el libro.
¿Cuándo será este tiempo de angustia? Cual nunca fue. Ahora, la Biblia menciona en el capítulo 7 de Apocalipsis cuando los ángeles van a soltar los vientos. Ahora, noten bien el capítulo 8, versículo 5. Y dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Tiempo de angustia terrible. Esta cita que me gusta, quiero compartirla, de Conflicto de los Siglos en la página 600. Dice, cuando los ángeles de Dios dejen ya de contener los feroces vientos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se soltarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Que vendrán pestes. Y es cierto, las pestes hoy están cayendo de manera general. Estamos en riesgo, y no solamente en riesgo los que podemos estar dentro de casa, sino aquellos que están a la vanguardia, trabajando duramente en el servicio médico. No solamente ellos, sino que muchas personas en diferentes partes del mundo. Sin embargo, estas pestes o desastres que están ocurriendo están predichas en la Biblia. Mateo capítulo 24, versículos 7 y 8 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores. Me llama la atención el término principio de dolores. Como quien dice, esta es la introducción. Estamos empezando. Quiere decir entonces que vendrá una angustia peor. ¿Cuál es esa angustia peor? Está descrita en la Biblia por las plagas. Se le llama las 7 plagas. Y dice la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 16, versículo 1 al 18. Estas plagas son para el futuro, pero solamente caerán sobre los injustos. Ahora, aquí no va a reconocer quién está en casa y quién no está en casa, quién se escondió, quién está en la cueva. Esto va a ser un asunto general. Solamente aquellos que tuvieron la protección y la gracia de Cristo y el sello de Él podrán librarse de estas plagas cuando ya no haya gracia ni misericordia. Vayamos y veamos la primera de ellos. Dice la Biblia, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, ir y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Ahora noten bien, vamos a ver ahora la siguiente. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Podemos ahora ver que no es una marea que trajo algas que está contaminando las playas, sino se convirtió en una viva sangre, donde ¿qué pasó? Murieron aún los animales que estaban allí. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Ahora, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Qué significa no se arrepintieron? El tiempo de gracia habrá terminado. No habrá chance más para arrepentirse. Le voy a decir por qué. Porque es el Espíritu Santo quien habla a tu corazón y a mi corazón. Consuela nuestra vida, nos muestra el pecado, nos enseña el arrepentimiento, la confesión y el perdón. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Veamos entonces qué fue lo que sucedió después. Y dice la Biblia, blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no hubo arrepentimiento por sus obras. Porque ya no podrá arrepentirse nadie, porque el Espíritu Santo se habrá retirado. Ahora, notemos nosotros lo que dice la palabra en el versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino de los reyes de Oriente. Entonces, cuando hablamos del retiro del Espíritu Santo, no estamos diciendo el abandono de la tierra por medio de Dios y el Espíritu Santo. Estamos hablando cuando el Espíritu Santo se retira de una persona, igual como lo hizo con Judas Iscariote. Se separó de él y no sabía lo que estaba haciendo. Lo que hizo con las personas rebeldes en tiempos de Jesucristo. Ahora, ¿qué va a hacer entonces él?
dice la Biblia, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, note bien esta expresión que está acá, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Eso lo dice Apocalipsis. Ahora vamos a hacer un paralelo con el libro de Daniel. Note usted la similitud del tiempo de angustia, que no solamente lo presentó Juan, lo presentó también Daniel, casi 600 años antes de Cristo. Dice la Biblia en el versículo 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será el tiempo de angustia. Ahora note el tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Sea nuestro deseo y nuestro compromiso que nuestros nombres estén escritos en el libro del Señor. Ahora, ¿cuándo es esto? Vayamos entonces, veamos la gráfica. Miguel se levantará, dice el texto, Daniel capítulo 12, versículo 2. Y va a durar hasta el tiempo del fin, cuando comienza. Habrá un tiempo de angustia, donde habrán 7 plagas. Pusimos el año 2020, no sabemos cuándo va a ser esto, pero esto será posterior. Cuando el tiempo de la gracia se termine, entonces empezará un periodo importante para nosotros conocer en la Biblia, que se conoce como el tiempo de angustia, que Daniel también lo mencionó. Ahora, noten que después de esto vendrá la segunda venida de Cristo y empezará el milenio que está en la Biblia, y después del milenio, la tierra nueva que el Señor hará para su pueblo. Ahora, ¿cuál es la cuarta parte de nuestro estudio? Los libros del cielo. Los libros del cielo son conocidos en las Escrituras. Está el libro de la vida, de las memorias y de la muerte. Pero veamos lo que dice Daniel 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. ¡Qué maravilloso! ¿Cómo se va a poner un nombre en el libro del Señor? Quiero decirte que no será por nuestras buenas obras. Las buenas obras son un testimonio que hemos estado en Jesucristo. Pero nuestro nombre será puesto allí en la aceptación al Señor Jesucristo, y es una salvación gratuita que Él ofrece por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Cristo Jesús tomará esos nombres. Cristo tomará a estas personas, y dice la Biblia en el capítulo 20, versículo 12, ahora después, noten ustedes, del gran conflicto, en el momento de después de los 1000 años, capítulo 20, versículo 12, leámoslo, y dice así, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Eso es el juicio ejecutivo. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron lanzados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Quiere decir que hay libros en la Biblia. Note usted cómo está mostrándolo la Escritura. Existe el libro de la vida, como también existe un libro donde aparecen las obras. El libro de la muerte. Ahora vayamos al siguiente punto de nuestro estudio. Y penúltimo, ¿qué es la resurrección? Nosotros sabemos en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 7, que el Señor hizo a Adán de barro, sopló en su nariz y se convirtió en un alma viviente. Estas son las palabras, Adamah es barro, Ruach es soplo y Nefesh, alma viviente. Ahora, nos preguntamos, ¿por qué razón la Biblia menciona también la resurrección? Pero es interesante también ver algunos aspectos importantes de manera previa. Los hombres primero mueren y esperan el juicio para la recompensa. El hombre muere primero y después viene el juicio para él, para poder recibir la recompensa. Note bien lo que dice el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Entonces quiere decir de que una persona cuando muere no va a reencarnarse. Este texto dice directamente que
encarnación es nula, ni tampoco hay espíritus divagando en ningún lugar. Porque estas personas tienen que esperar el juicio para la recompensa. Veamos otro texto más. En el libro de Hechos capítulo 17, versículo 31, dice así: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Este varón, Jesucristo. Hay un día para juzgar, dice la Santa Escritura. Ahora, ¿por qué primeramente es el juicio? Note bien lo que dice el libro de Romanos capítulo 14, versículo 10 y 12. Veamos también una comparación en el libro de Eclesiastés capítulo 12 y versículo 14. Y dice, porque todos compareceremos. Está hablando en futuro. Paréntesis, lo escribió su servidor. Dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. De manera que cada uno dará futuro a Dios cuenta de sí. Porque Dios traerá futuro toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ahora, ¿por qué tanto énfasis en el juicio? Bueno, lo presenta el libro de Daniel. Note bien otro aspecto importante. Después de que se hace juicio, entonces viene lo que se conoce como la recompensa. No puede una persona ser absuelta de su caso, aunque sea considerado culpable, a menos que sea un juicio, no solamente en el cielo, sino también en esta tierra, hablando del justo juicio del Señor. Veamos lo que dice la Biblia. Por tanto os digo, el que en el día del juicio será más tolerable en castigo para Tiro y para Sidón, quiere decir que ellos no están en este momento, aunque fueron castigados. La ciudad de Tiro y la ciudad de Sidón no están en el infierno. Ahora, note bien por qué. Dice el texto, por tanto os digo que el día del juicio será futuro más tolerable en castigo. Quiere decir que no están siendo castigados en este momento. Ahora dice que para vosotros. Por tanto os digo que en el día del juicio será futuro, note bien, más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Quiere decir que Sodoma y Gomorra, aunque fueron consumidos con el fuego, note bien algo importante aquí que está declarando el texto, y es que todavía hace falta algo cuando el juicio caiga sobre ellos y entonces ellos puedan realmente pagar. Ahora dice el texto, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ahora, otro texto más, en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 9, dice así: sabe el Señor librar de tentaciones a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados. Note que es un futuro en el día del juicio. Ahora, ¿por qué tanto énfasis en el día del juicio? Probablemente usted me va a preguntar. Una de las razones importantes es que el Señor no dará un pago para bien ni para mal sin antes hacer un juicio justo, obviamente. Ahora, noten bien qué es lo que va a pasar. ¿Cuándo el Señor va a dar la recompensa? La recompensa el Señor la va a dar cuando Él venga por segunda vez. Ahí se dará la recompensa. Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará futuro a cada uno conforme a sus obras, sean buenas o sean malas. Ahora, ¿qué más nos está diciendo el Señor? Mira que yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22, versículo 12, está hablando acerca de la segunda venida de Cristo. Entonces, nadie se puede adelantar al cielo ni al infierno. Ahora, ¿para qué nos sirve esto en cuanto al tema acerca de la muerte? Noten bien, dice el texto. Ahora vamos a ver cómo la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, todo armoniza de una manera perfecta como un engranaje de un motor. Ni una pieza está mal, todas tienen que funcionar de manera perfecta para que el motor, vamos a decir así, de la verdad pueda continuar. Note lo que dijo Job, capítulo 19, versículos 25 al 27. Pongamos atención. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. ¿De dónde se iba a levantar? Del polvo. Se iba a convertir polvo. Dice, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. No dice en un gas, en un espíritu invisible, en un alma que se mueve por todos lados.
En mi carne. ¿Cuál es el texto que está diciendo acá? En mi carne. ¿Recuerdan cuando Jesucristo resucitó y pidió para comer pescado? En ese momento, ¿qué tenéis de comer? Y dice la Santa Palabra que eso fue lo que comió delante de ellos. Una pregunta es esta, él mismo dijo: ¿se puede entonces comer si es espíritu? En mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán. Aquí está diciendo claramente, no existe reencarnación tampoco, de que alguien se va pasando de cuerpo a cuerpo. Son mis ojos, dijo él, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. El dolor, la enfermedad, el sufrimiento de Job era tan terrible, pero él siempre tenía una esperanza y una fe profunda en cuanto a su Redentor, que es también la esperanza de nosotros. Ahora, note bien lo que dice la Biblia. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Dónde están los muertos? Es la pregunta. En los sepulcros. No dice, y todos los que están en el cielo bajarán y se unirán a los sepulcros. Y ahora dice el versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Noten dónde estaban ellos. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. Ahora dice el libro de Daniel capítulo 12, versículo 13. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. La victoria y la promesa que el Señor le estaba dando a Daniel también. Ahora, notemos algo en cuanto a la resurrección. Entonces, la Biblia presenta, la resurrección es ¿para cuántos? Para todos. Sin embargo, existe una resurrección muy importante que es, como dice la Escritura, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primero dice la Escritura, los muertos en Cristo cuando Él venga por segunda vez a dar la recompensa. Luego nosotros los que vivamos, o sea, dijo Pablo, si estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Entonces la pregunta es, ¿y qué va a pasar con el resto? Note bien, los impíos después del milenio serán llamados. Y dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces, creer que cuando una persona muere va directamente al cielo y otro se va para el infierno, estamos anulando la primera venida de Cristo y su sacrificio. ¿Para qué moriría Cristo si de todas maneras somos inmortales? La conciencia sigue. Y alguien diría, pues estamos en mejor condición, porque podemos pasear, podemos viajar, podemos ir a diferentes lugares. Entonces el texto que dice que la paga del pecado es la muerte no tiene ningún sentido. Es una muerte terrenal, pero obviamente que seguiremos viviendo de todas maneras. Número 2, anularía la segunda venida de Cristo. Cristo no necesitará venir por segunda vez cuando las personas ya están con Él en el cielo y otros están pagando en el infierno. Anula también el juicio, que es el texto o los versículos que hemos venido hablando, porque el juicio determina el lugar a donde va a ir cada persona antes de recibir su recompensa. Entonces, ¿cuán importante es reconocer esto? Ahora, yo quiero llevarte a un caso especial que presentó aquí en el libro de Daniel. Y se llama, en este caso, la resurrección especial. No tiene ese nombre, pero vamos a verlo porque es especial. Primeramente porque aquí resucitan muchos, no todos. ¿Qué significan todos? Todos es cuando presenta el apóstol San Pablo en el libro de Tesalonicenses. Pero aquí en Daniel habla de una resurrección de muchos. Y dice, resucitan a la misma vez impíos, note bien, y los hijos de Dios. ¿Por qué razón? Veamos el texto mejor. Y dice así, Jesús les dijo, cuando él estaba siendo martirizado, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Noten bien que esta fue una promesa que le hizo.
Muchas de las personas van a verlo venir en la segunda venida, pero solamente para morir. Note lo que dice el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo, ¿dónde duermen? ¿En el cielo? Si están dormidos, están muertos. Esa es la forma que el Señor lo presentó. Dice, muchos, no está hablando de todos del libro de Tesalonicenses. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, no del cielo, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los dos se van a levantar a la misma vez. ¿En qué momento se van a levantar? Y vamos a verlo acá. El tiempo de gracia es esta. Pusimos el año 2020, esa es la línea. Hay un gran tiempo de angustia. Ya vimos las 7 plagas. Ahora vamos a ver la resurrección especial del libro de Daniel, capítulo 12, precisamente, y va a ser ejecutada en este momento, antes de la segunda venida de Cristo, para que un grupo especial se levante y vea al Señor Jesús, como también aquellos que se burlaron de Él, que lo crucificaron, que hicieron las cosas más terribles para el dolor. El Señor los levantará como una promesa de lo que iba a ser. Luego vendrían los 1000 años y después de los 1000 años, pues entonces sería el juicio ejecutivo. Y cuando el Señor haga la nueva creación. Y esa es la última parte. El tiempo de espera. El libro sellado. Y dice la Biblia, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Vamos a leer el versículo 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Los que ya estudiamos el libro de Daniel en el capítulo 7, noten ustedes el versículo 25, es una repetición de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, 1260 años. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Realmente, desde 1798 en adelante, nosotros reconocemos, de acuerdo a la escritura, que el libro, y en esta sección del libro de Daniel, sería sellado. Podemos verlo, por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 1, hasta el capítulo número 12, versículo número 4. Ahora, hay una cita que me llama mucho la atención y está en el Conflicto de los Siglos, en la página 456. Pero de 1798 el libro de Daniel ha sido desellado. La ciencia de la profecía ha aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. Recuerden que este es un repaso. Durante la semana ustedes tienen la guía de estudio o el folleto donde ustedes pueden ver el bosquejo del libro de Daniel. Hoy estamos haciendo una conclusión. Me he tomado un poco más de tiempo en vista que no los tengo a ustedes personalmente, solamente estoy en vivo. Leamos entonces 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 4. Pablo habló acerca de la segunda venida de Cristo, pero explicó que no sería de una vez. Noten bien el versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de un vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dijo, con esto, no reciban ningún documento, no hay ninguna predicación, no hay ningún tema, que el día está cerca. La pregunta es, entonces, ¿cuándo va a estar cerca? Dijo el apóstol San Pablo. Noten bien el siguiente texto. Vamos a leerlo. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando de Cristo, sin que antes venga la apostasía. ¿Cuándo sucedió la grande apostasía? 1260 años. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra Dios y contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora yo quiero que vean esta imagen de acuerdo a lo que nosotros estudiamos en el libro de Pablo en Tesalonicenses. Noten bien, esta es la gráfica. Dice, si vemos para atrás, dice la Escritura,
Ahí aparecen los 1260 años representados en Daniel 7:25. Esta es la gran apostasía. Este es el hombre de pecado. Este es el cuerno de pequeño. Jesucristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. Notemos bien el texto. ¿Qué es lo que está diciendo la Escritura? ¿Cuándo va a ser? Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra comunión con Él, os rogamos, hermanos, y quiero repetir nuevamente, no os dejéis mover fácilmente de vuestra manera de pensar, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y lo dijo, falta un poco más, que es lo que hace falta. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vayamos nuevamente a la gráfica. Entonces, primeramente iba a aparecer el cuerno pequeño. Después dijo Pablo, esperen el tema de la segunda venida de Cristo. Aquí es cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez y entonces ponga fin a todo. Interesante ver que Guillermo Farel empezó a predicar acerca de la segunda venida de Cristo. Después siguió Juan Calvino. Y esto fue después de prácticamente en 1798, cuando estos hombres empezaban ya a poner algunos de los temas en cuanto a la predicación de la palabra. Pero no era tan profundo lo que ellos estaban diciendo. Pero estaban mencionándolo. Todavía no había llegado el momento más duro. Podemos ver a Johann Albrecht Bengel. De la misma manera, él estaba predicando. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, cuando Louis Gosselin lo estaba haciendo en el año de 1790, en su nacimiento? Él siguió preparándose cuando llegó a la universidad a estudiar. Él estaba hablando acerca de la segunda venida de Cristo. Y Lacunza fue otro hombre que empezó a hablar acerca de la segunda venida de Cristo. El jesuita chileno Lacunza se abrió camino hacia las Sagradas Escrituras y ahí encontró la verdad de la próxima vuelta de Cristo. Impedido dar al aviso, pero deseando, no obstante, librarse de la censura de Roma, publicó sus opiniones bajo el seudónimo de Rabí Ben Ezra, dándose por judío convertido. Pero en el año de 1825, su libro fue traducido al inglés en Londres. Su publicación contribuyó a aumentar el interés que se estaba despertando ya en Inglaterra por la cuestión del segundo advenimiento. Ustedes podrán notar de que incluso muchas personas trataron ahora de hablar acerca de la venida del Señor Jesucristo. ¿Qué acerca de Joseph Wolf o de William Miller, un bautista, que empezó a hablar acerca de la segunda venida de Cristo? Pero el grande problema para Miller fue que él se equivocó. En vez de pensar en la segunda venida de Cristo de manera literal, se refería al santuario. Pero sigamos viendo cuál es el tema de la predicación. Primeramente, vayamos 1260 años. En el año 538 a 1798 es el tiempo más grande de la persecución del cuerno pequeño, pero también cuando la reforma protestante se levanta. ¿Contra qué? Se levanta contra un fuego de la persecución. La Biblia se ha sido puesta a un lado, no estaba en el lenguaje del pueblo. Por otro lado, se había presentado las obras y el Señor hablaba acerca de la fe. ¿Cuál es el segundo tema? En el libro de Daniel capítulo 10, en adelante, el libro se abre, es desellado. La ciencia del conocimiento de la profecía se abre y ahora podemos nosotros entenderla. Noten bien, ahí el tema fue de la predicación, la segunda venida de Cristo, 1798 a 1844. Ahora, ¿cuál es la tercera y última grande predicación? Le hemos puesto, como dicen, con luces y con todo. ¿Cuál es? Veamos bien, noten bien. Una de ellas es el fuego. Vamos a verla. El fuego de la palabra en el momento más difícil, la Biblia y la fe. La segunda, ¿cuál fue? Vamos a recordarla nuevamente. El tema que ellos tenían era acerca de la segunda venida de Cristo. ¿Y cuál es la nuestra? Es la pregunta. Se llama nada más ni nada menos que el mensaje del tercer ángel. Eso es lo que el Señor tiene preparado. Ahora, para terminar, hay dos periodos importantes y los últimos que se presentan 1290 y 1335. Algunos intérpretes han visto esto muy delicado por el hecho que tal vez algunos quizás no pueden aceptarlo. Sin embargo, noten ustedes algunos aspectos que pueden ir conforme a la Escritura.
Noten bien, y en cuanto a las cuentas, vamos a decirlo así. En el libro de Daniel capítulo 12, versículos 11 y 12 dice, y desde aquel tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llega a 1335 días. Vayamos entonces, ¿cuál va a ser el comienzo? Los 1290 años iniciarían con Clodoveo, un rey franco, en el año 508. Al sumar ustedes la cuenta, se van a dar, como dicen, van a darse a conocer que sumando justamente cae en el año de 1798. Ahora, vayamos a ver ahora el otro texto que nos habla acerca de 1335 y dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado aquel que espere y llegue a 1335 días. Ahora, noten ustedes que es el mismo proceso. Los 1290 años están aquí, pero encontramos que los 1335 es la suma del 508 más 1335, cae justamente al año de 1844. Queridos amigos y hermanos, el Señor Jesucristo nos ha llamado a ser fieles a Él, aún en los momentos de crisis. Tenemos a veces que tomar decisiones. No necesariamente tenemos que hacerla por temor. En estos tiempos tan difíciles tenemos que ser solidarios los unos con los otros. El libro de Daniel ha venido a ser esperanza para el mundo entero. Providencialmente es lo que estamos estudiando hoy como pueblo. Y es muy importante ver que así como Miguel estuvo en los momentos de emergencia difíciles, así mismo protegerá y guiará a su iglesia. El Señor está al control de todo. La vida que nosotros vemos hoy, el mundo entero, no es un barco que está sin un timón. Hay un piloto que conoce toda la historia y nos ha mostrado la importancia de las profecías para que nosotros nos demos cuenta que no es un Dios que está dormido, es un Dios que está alerta, un Dios que nos conoce, un Dios que sabe nuestra necesidad familiar, nuestra vida financiera, si hemos perdido el empleo, si estamos enfermos, si nos encontramos en una cama, donde escuchemos la voz del Señor. Cristo ganará la batalla. No es realmente algo fácil, pero el Señor Jesucristo ha prometido venir pronto a esta tierra y a través de la profecía nos ha mostrado que nos dará la victoria. ¿Quisieras tú aceptar ese mensaje de su santa palabra en ese gran día cuando Cristo venga? Si ese es tu deseo, te invito a que oremos. Padre querido, muchas gracias por tu grande amor. Muchas gracias por la vida. Muchas gracias porque nos has cuidado a pesar del dolor. Y gracias por tu santa palabra, porque ella nos inspira, nos muestra dónde estamos viviendo. Acompaña, Señor, a aquellos enfermeros, médicos y paramédicos que están en diferentes lugares trabajando en el sistema de salud. Que seas protección, como Miguel lo hizo en la gran batalla. Te pedimos también por aquellas familias que han perdido seres queridos. Rogamos que también seas con ellos. Te pedimos también por los hogares, en sus casas, donde se encuentren, que tu paz pueda reinar en nuestra vida. Y en este tiempo tan difícil, ayúdanos a pegarnos a la Biblia, a estar conectados con ella y a tomar tiempo de calidad para saber que no estamos solos. Ten misericordia, bendícenos y alza tu rostro para que el mundo conozca tu verdad y este pueblo tu camino. En el nombre de Jesús.